Seguimos en Algo en Común aquí en el Canal 4 de televisión digital en HD abierta, en esta propuesta que tiene como principal fundamento escuchar la palabra de los protagonistas, aquellos que a veces figuran y que no es muy difícil escuchar su verdad, o al menos de una manera distendida. Y por eso es esta propuesta que llevamos adelante aquí desde la producción de Canal 4 de la ciudad de Río Cuarto. Hubo paritarias, hubo acuerdos, hubo novedades en el gremio de los mercantiles y por eso vamos a escuchar la palabra del secretario general de AGEC Río Cuarto, José Luis Oberto. Y siempre los trabajadores estimamos que el aumento por ahí es corto, porque el 24%, si a mí me preguntan, a mí me hubiera gustado que fuera el 30%. Pero por el otro lado sabemos que lo mejor que nos puede pasar a los argentinos y a los trabajadores es tener paritaria, porque vivimos una época muy nefasta donde nos decían van a tener 100 pesos de aumento y no teníamos forma de discutirlo, ¿no? Eran aumentos por decreto. Por lo tanto, yo rescato, así como digo que una de las cosas buenas que hemos tenido con este gobierno es el tema de la paritaria. Entonces, el poder sentarnos con los empresarios, con el Ministerio de Trabajo es muy importante. Ahora, claro, nosotros queríamos el 30, los empresarios querían pagar el 18. El Ministerio de Trabajo también en su momento había puesto un límite, un tope del 20% y llegamos a un 24% que fue fruto de la negociación y de la discusión y de la fundamentación. Porque tampoco a los empresarios les sirve que la gente gane menos, porque el dinero que gana el empleado de comercio o el empleado de los otros sectores se vuelve a volcar en el mismo consumo. Si no, ya se han visto la fórmula de congelar sueldo para que no haya inflaciones mentirosas, porque después no tienen a quién venderle los productos. O sea, si la gente gana más, gasta más y el empresario también vende más. Así que estamos con ese punto de vista, estamos conformes de que se haya cerrado y prontamente para que la gente lo cobre cuando se paga ahora el sueldo de mayo, los primeros días de junio. El 14 para mayo y el otro 10% para noviembre. Las confirmaciones del secretario general de AGEC de la ciudad de Río Cuarto en torno a estas paritarias que en muy pocos sectores se ha superado el 24, 25, 26%. Federico, ¿sirve? Yo creo que por los niveles de inflación que hay, por los impuestazos que decretan los intendentes, los gobernadores y sumado al IVA que pagamos todos los días por los productos básicos, la verdad que no alcanza. Y menos cuando son acuerdos que se logran al filo de la mitad de año, quiere decir que la mitad del año que pasa te lo comió la realidad, y sobre todo cuando es diferido en varios pagos. A nosotros nos tocó los estatales nacionales, la semana pasada el gobierno nacional, en una pantomima de paritaria con UPCN nos decretaron el 24% porque no se pudo discutir. Y bueno, el otro día ATE tuvo que hacer un paro a nivel nacional. ¿Por qué se torna esta negociación o se da como una especie de impronta de decir se arregla por el 24%, no se puede superar ese monto? Bueno, yo creo que, a ver, acá siempre, por lo menos en el caso de lo nuestro, hay puja de intereses, como en cualquier negociación salarial, como en cualquier ámbito paritario. El patrón va a tratar de darte siempre lo que menos pueda, incluso a no darte nada, y depende de la capacidad de organización, de lucha y de representatividad que tengan los gremios para lograr perforar estos techos a los cuales, bueno, ya estamos acostumbrados, apenas empiezan las negociaciones paritarias, nos fijan. Claro. A los docentes les fijaron el 22, 23%, bueno, todo eso movilizó a las bases y representó que haya innumerables paros, incluso en provincias como el Chaco todavía los docentes están de medida de fuerza sin dar clases. Nosotros sí planteamos que no se puede, se cambia con capacidad de acción y movilización y fuerza en la calle. Por ejemplo, te cuento, nosotros como ATE Río Cuarto tenemos representatividad en 8 localidades de la región. Que de hecho estuvieron movilizándose hace muy poco tiempo. Sí, en la Carlota nos despidieron un delegado y bueno, tuvimos que cortar la ruta y hacer una movilización. Pero por ejemplo, en Villa Valeria, el intendente decretó con el Consejo Liberante el 21% de aumento porque no había más, y en 3 veces.
bueno, con los compañeros en la asamblea definimos que era totalmente insuficiente. Insisto, no solamente las sumas, sino las formas. Esto de no convocar a discutir, a negociar, la verdad que es grave. Y bueno, tuvimos que hacer una movilización con toma de la municipalidad. El resultado fue que a los 10 días estábamos firmando un acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo que representó superar esa cifra, el 28% acumulativo en 3 tramos, que nos dio el 30,5% de aumento real. Entonces digo, si se quiere y con fuerza también se puede, obviamente siempre teniendo en cuenta en qué capacidad de negociación uno está, sabiendo los presupuestos que maneja, en el caso nuestro, los intendentes, o los gobernadores o el gobierno nacional, para ver en ese margen qué es lo que vos podés negociar. Tampoco vas a ir a pedir locura que después no se puedan pagar. Pero yo creo que sí, que se puede. A nosotros nos tocó, por ejemplo, en Chucul también firmar un acuerdo por el 27%, en Alpacorral por el 25%, más la incorporación de un porcentaje de la antigüedad. En Achiras igual, digo, en Alpacorral el 26%, digo, perdón, en Río de los Sauces el 26%. Digo, con organización, con lucha y no cediendo en esa instancia de que uno trata siempre de conseguir lo que más se puede. Bueno, yo creo que se puede lograr elevar ese techo que nos quisieron fijar. Lo que sí está claro que prácticamente son pocos los sectores conveniados que han logrado superar las cifras que vos mencionabas. No es fácil. Federico, como dirigente, ¿cuáles son las sensaciones o quizás la óptica que genera cuando se habla de inflación? Si bien la realidad de todos los trabajadores no es la misma, existen sectores en los cuales el poder adquisitivo quizás a lo mejor es mejor, que los sueldos también superan una línea que le permite a lo mejor al propio trabajador subsistir diariamente de la mejor manera. Pero cuando se habla de inflación y se comparan algunos sueldos que en muy pocos casos superan los 6.000 pesos, y si a eso le suman los alquileres de varios trabajadores, la canasta familiar, la canasta escolar, la recreación y vestimenta propia del propio trabajador, ¿no? ¿Hacia dónde va la mente? ¿Hacia dónde va el análisis que se puede hacer como dirigente cuando se tienen en cuenta estas cosas, fundamentalmente comparándolo con la inflación? Yo creo que lo que vos planteás es el combo perfecto del ajuste. Digo, más allá de que en estos años venimos avanzando en lo que son las negociaciones paritarias, porque la verdad que uno no se debe olvidar que durante muchos años no se discutía en paritaria. Ha habido un avance en ese sentido, digo, no hay que negarlo, pero sí es cierto que hoy en Argentina hay grupos, los grupos económicos siguen en gran parte manipulando la economía en el país. Digo, y el tema de la inflación es concreta, es real, y no es cierta la cifra y la metodología que usa, por ejemplo, el INDEC, digo, en donde nadie va a creer esas estadísticas oficiales, porque la verdad, salvo que vivas realmente aislado de la realidad, nunca se podría entender que la inflación es del 5, del 6, del 7, cuando en realidad, digo, sumale lo que pagamos el IVA, que es el país del mundo que más aplicación del IVA tiene a los productos. Digo, lo paga el trabajador que no tiene trabajo y lo paga la persona que vive en un country. Digo, el impuesto más injusto que pueda haber. Y la Argentina es el país del mundo que más elevado lo tiene, que es el 21%. Yo creo que en la Argentina hay una cadena de formación de precios que, no sé si por acción o por omisión del gobierno, por omitir la realidad, no se va de fondo a aquellos sectores que son los que en realidad, entre lo que vale el producto en su origen primario y lo que vos después lo pagás en la góndola o cuando vas a comprar la ropa, digamos, no se condice con la realidad. Uno siempre pone, a mí, yo soy trabajador del Estado, soy ayudante veterinario en el SENASA y conozco mucho lo que es la cuestión ganadera. Digo, y la verdad que lo que vale el kilo del ternero en pie a lo que vos después lo pagás en la góndola, hay una diferencia atroz. ¿Y a dónde está? Y en la cadena de formación de precios. Digo, en el caso ese vos tenés al consignatario de Hacienda, tenés al abastecedor de carne, tenés al frigorífico, tenés los mismos carniceros que son los que en definitiva se llevan
el grueso de ese número y que después vos como consumidor lo pagás. Digamos, pasa con el tema de la ropa, es una locura lo que hoy se paga la ropa cuando Argentina es productor textil. Y cuando sabemos todos que esos empresarios que la verdad que no tienen escrúpulos, tienen a los trabajadores prácticamente en condiciones de esclavitud. Si no, cada 2 por 3 vos ves en la tele, se encuentra uno de los cientos de talleres clandestinos que hay, en donde tienen a trabajadores muchas veces de países limítrofes trabajando en condiciones de explotación, pero te diría de la Edad Media, en donde muchas veces los compañeros trabajan por muy poco dinero o incluso por la comida y el lugar para dormir. Entonces digo, acá hay una cadena formadora de precios a la cual no se quiere atacar y por eso los niveles de inflación, sumale a la especulación inmobiliaria. Vos acá en Río Cuarto ves esta explosión que ha habido y este boom de torres. Ahora pasás de noche y la mayoría de las torres están a oscuras, no vive nadie. Es bien especulativo, que influye a la hora después de tener que alquilar tu vivienda, tu departamento para poder vivir. Entonces, en ese contexto, digo, se le hace muy difícil a los trabajadores. Por eso digo que las cifras de la inflación y todo este combo que vos planteabas sigue siendo, en verdad, la lógica de que hay ajuste. Por ahí no, como uno lo palpaba en otras épocas, pero en definitiva sigue siendo. Si te ponen techo a las paritarias, si empezás a discutir las paritarias a mitad de año, cuando te digo, ¿quién recupera los 6 meses que pasan del año para atrás que no tuviste aumentos salariales? Son muy pocos los sindicatos que consiguen la retroactividad de enero, te diría que prácticamente ninguno. Pero digo, tenés techo, empiezan tarde, tenés los niveles inflacionarios que son de entre el 25 y el 30% anual, tenés los aumentos impositivos muchas veces sobre bienes de uso popular o básico como son la comunicación. Nos pasó acá en Río Cuarto con los impuestos que puso el intendente a la utilización del teléfono, de internet y del cable. En realidad lo que plantea es que hay una política en la Argentina en realidad que es regresiva, que no es progresiva, en esto de que deberían pagar más los que más tienen. Hoy en realidad están pagando más los que menos tienen. Digo, ¿por qué no vamos y le aplicamos la renta a los sectores financieros que se la están llevando en pala? 6.500 millones de dólares de ganancia tuvieron los bancos el año pasado. ¿Por qué no paga renta los sectores mineros que dejan del 100% que se llevan, dejan solamente el 2% en la Argentina y se llevan el 98% afuera porque son todos multinacionales? Los sectores que tienen la posibilidad de tener varias viviendas, los que tienen autos lujosos, los que tienen bienes suntuosos, el juego. Acá en Río Cuarto tenés el casino que se lleva millones y millones de pesos por día y deja migaja. Entonces digo, sumale a todo esto el impuesto al salario. Digo, fíjate vos que ese impuesto al salario es totalmente regresivo y que parece que fuera todo un logro que ahora se haya llevado 7.000 y pico de pesos para los trabajadores solteros, cuando en realidad hoy culturalmente nadie se casa. Digo, hay trabajadores que son solteros, en mi caso, y ganás 7.000 pesos, tenés 2 hijos y pagás y tributás impuestos a la ganancia. Cuando un broker en la timba financiera, en la bolsa en Buenos Aires, juega, gana $1 millón y no deja un peso al erario público. Entonces creo que hay una matriz distributiva que es injusta y hay un sistema impositivo que es totalmente regresivo, que hay que cambiarlo de cuajo, si no esta situación sigue igual y en definitiva lo que va haciendo es achatando el nivel de ascenso social y lo único que hace es tratar de sostener lo que vos tenés y no perderlo. Bueno, pero en ese margen creo que la única solución que hay es seguir organizándose y peleando por todo esto que se consiguió durante estos 10 años, pero por todo aquello que falta para realmente vivir dignamente. Te invitamos a que te sigas quedando con nosotros, Federico, para Sí, ya la parte final de nuestro programa. Bueno, en Algo en Común también nos ubicamos y nos preocupamos por lo que pasa en las esferas de la ciudad. Por eso vamos a un informe especial por algo que ha ocurrido hace un par de días atrás y tiene que ver con el fallecimiento de Videla. Cuántas sensaciones que han causado y cuántas sensaciones también se pueden decir desde el interior de la República Argentina. Por eso un equipo periodístico
de Canal 4, ha buscado algo en común, dialogó con Aldo Caseros, ex sindicalista, periodista, que esta reflexión hacía con respecto a esta situación. En común, les contamos de qué manera durante el proceso militar los sindicatos y los gremios del país vieron afectada su actividad. Una junta militar dirigida por el comandante en jefe del ejército, teniente general Jorge Rafael Videla, tomó el poder el 24 de marzo de 1976. Prohibió la actividad de todas las asociaciones, partidos políticos y entidades gremiales y asumió la totalidad del poder. Suspendió la actividad gremial y prohibió el derecho de huelga, ilegalizó la CGT y las 62 organizaciones e intervino centenares de sindicatos. En Río Cuarto, el periodista Aldo Casero nos cuenta cómo fue trabajar desde el sindicalismo en aquella época. La CGT subsistió, había delegados militares metidos en ella, les costó mucho a los gremios locales adaptarse. Una ciudad chica, probablemente el centralismo de Capital Federal lo hacía más fuerte digamos, por el poder mismo que tenían, la cantidad de afiliados y demás. Río Cuarto, más chico, sufrió un poco las consecuencias. Las presiones eran muy grandes. Nunca hubo enemistades tampoco manifiestas con los gobiernos, ya fueran militares, ya fueran de facto, lo que sucediera. Diríamos, la relación no era mala. La mayoría de los dirigentes sindicales fueron duramente perseguidos y miles de dirigentes intermedios y militantes fueron secuestrados y asesinados. Muchos de los presos políticos, como el caso de Giuliani, fueron liberados antes de que asumiera la democracia. Esto también con mucho condicionamiento. Es decir, la misma acción de los sectores radicalizados perjudicó mucho al gremialismo porque por ahí se lo confundía. Y el gremialismo, por ahí como lo manejaba yo, era más bien purista, no tenía connotaciones políticas. Pero no es fácil sacar la connotación política del sindicalismo porque en definitiva nació con esa base, con ese sello, ¿no? Según un informe elevado a la Organización Internacional del Trabajo, entre 1976 y 1978 se habían llevado a cabo más de 110 huelgas de distinta intensidad en todo el país. Esta cifra se elevó a 170 para abril de 1979. En este año se declaró la primera huelga general convocada por los líderes moderados. Los trabajadores hacían oír sus reclamos. Los ferroviarios, los bancarios, los empleados de aerolíneas argentinas y de yacimientos petrolíferos fiscales, entre otros, se sumaron al descontento y ampliaron el proceso de resistencia. El gremialismo yo creo que permaneció organizado, muy impedido, muy trabado, pero permaneció organizado. Esa disminución del poder de trabajo y demás los afectó seriamente. En enero de 1977, 5.000 obreros de Luz y Fuerza realizaron una manifestación por las calles contra la dictadura, que terminó con el secuestro y posterior desaparición del dirigente Oscar Smith. Bueno, el 76 nos sorprende realmente a un gremialismo bastante conflictuado, porque venían todos los periodos previos de la revolución anterior, donde nace el Cordobazo, Tosco, Elpidio Torres, que eran diríamos gremialistas muy de base, ¿no? Ahí destaco la importancia del gremio Luz y Fuerza, un gremio que durante toda la vida ha sido muy consecuente en su lucha, de hecho que son los gremios que tienen mejores sueldos hoy en día, pero de todas maneras se debe a tipos como Tosco, como Smith y tantos otros que trabajaron muchísimo. En el 76 no era fácil ser gremialista, yo había participado en la fundación del gremio de periodistas en el comienzo del 60, que después provocamos en el 83, justamente al terminar el periodo revolucionario, lo que se denominó el CISPREN, del cual fui secretario adjunto provincial, la autoridad más alta en vida, porque Cacho Gará, que me acompañaba como secretario general, falleció. A mí me acompañó Juan Carlos Giuliani, gente de Río Cuarto, que trabajó mucho por el gremio. Giuliani, de hecho, todavía siguió ligado hasta hace poco al CISPREN. Yo hace unos 20 años que no pertenezco. También participé de la fundación del gremio de la universidad, de ATUR, que soy. Bueno, todos los gremios estaban prácticamente intervenidos. A mí personalmente, por visitar en nombre del gremio mío a Giuliani, a otros que estaban en la cárcel, a Guevara, a Franco, Ángel, que estaban detenidos en la Federal,
Quizás yo creo que más que después de lo que yo pude averiguar, más que nada por el resabio del periodo de la AAA, que influyó mucho en el gobierno militar. Muchas de las recetas del gobierno militar se debían a ellos, y bueno, y ellos fueron los que me dejaron 9 años fuera de la universidad. Debo destacar en ese punto que no hubo gremio por la misma presión militar que me pudiera acompañar en ningún reclamo. Era mejor ni reclamar. A pesar de ello, en marzo de 1977, un plenario de trabajadores de diferentes gremios, algunos intervenidos por los militares, dio origen a 2 nucleamientos sindicales, la Comisión de los 25 y la Comisión Nacional del Trabajo. La Comisión de los 25, formada por los gremios de camioneros, taxistas, judiciales, del caucho, cerveceros, portuarios y empleados del tabaco, entre otros, constituyó el primer agrupamiento sindical de oposición a la dictadura. Entre sus líderes figuraban Saúl Ubaldini, Roberto Digón y Ricardo Pérez. Algunos de sus dirigentes eran de extracción combativa y otros respondían a gremios tradicionalmente moderados. Su vigencia se prolongó por varios años y cumplió un papel central en el impulso de los movimientos huelguísticos de esa época y en la refundación de la CGT en 1980. Y manifestarse como podías, y con algún rasgo de valentía. Realmente manifestarse gremialmente, ir a visitar presos, todo era temido, las consecuencias de lo que me pasó a mí. Era bastante difícil y complicado. No era fácil, no era fácil. En marzo de 1982, la CGT, de la mano de Saúl Ubaldini, convocó un paro de actividades a nivel nacional en reclamo de la normalización de los sindicatos. Un análisis que a lo mejor nos escapa a quienes hemos informado en esa época, pero sí, es la muerte de un hombre que le hizo mucho daño al país, ¿no? Con la muerte de Jorge Rafael Videla se cierra un ciclo doloroso de la historia, del sindicalismo y del gremialismo, que hoy se comienza a contar.